La entrevista a la carta. Nos acompaña Perkins Rocha, él es ex magistrado de la Corte Contenciosa Administrativa de Venezuela y profesor universitario. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Cuéntenos un poco o explíquenos para entender cómo es que se configura la inhabilitación política de Machado. Bueno, esto es una práctica aparentemente ya extendida por los gobiernos de facto, por los gobiernos autoritarios, en donde saltándose los procedimientos judiciales, específicamente los de carácter penal, que mucha normativa a nivel iberoamericano tiene, empiezan, digamos que discrecionalmente, a escoger mediante la supresión o restricción de derechos políticos a quiénes son las personas que a ellos les interesan que queden en el tapete del juego político. Este no es el primer caso, el de la señora María Corina Machado no es el primer caso que ocurre en Venezuela. De hecho, no es tampoco el primer caso de ella, ¿no? Ya ella en el año 2015 había sido objeto de una inhabilitación política que le privó la posibilidad de ser presentada en la Asamblea Nacional en unas elecciones, que previamente ella había sido la diputada más votada de todo el país en toda la historia republicana. En la segunda oportunidad en que se iba a presentar, la inhabilitaron casualmente por los mismos hechos que ahora, violando un precepto jurídico universal de que nadie puede ser juzgado por los mismos hechos dos veces, vuelve otra vez a replantearse el asunto y no hay tampoco un acto que la inhabilite, pero óigase esto, tamaña irregularidad, una comunicación que un funcionario subalterno del Contralor le envía a un diputado, por cierto, de un grupo político afín con el régimen, aparentemente se vende de lo contrario, le pide información a este funcionario se la da detalladamente y habla de una inhabilitación que rodea supuestamente a María Corina años, cuando nunca participó en ningún procedimiento después de la inhabilitación de una nunca se le participó y bueno, es un poco, se manifiesta que se deja una averiguación en suspenso, algo así como que usted o yo estuviéramos en este momento siendo averiguados y ninguno de los dos sabemos hasta que a ellos les conviene notificarnos. Es realmente una grosería jurídica y un hazme reír a nivel internacional lo que se ha hecho con la señora María Corina Machado y tenemos que reputarlo como simplemente no existente. Ahora, Perkins, ¿cuál es la situación actual de María Corina Machado? Es decir, ¿cuál es la aceptación que tiene entre el pueblo venezolano? Para que el gobierno arremeta de esta manera. Bueno, es que nosotros, digamos, cuando digo nosotros, me refiero a la sociedad política opositora que según las últimas encuestas estamos por el orden de del 80% de los venezolanos políticamente activos en el país. Hemos emprendido una, digamos, yo diría hasta que una hazaña civil ciudadana muy importante desde hace aproximadamente medio año, que son escoger una nueva dirigencia política en consulta directa con los ciudadanos, lo que hemos llamado las primarias. Y esas primarias presionamos para que no participara los órganos electorales oficialistas del régimen, por una razón lógica. Si queremos desalojar al régimen, no vamos a poner a un árbitro del régimen a que regule un procedimiento de escogencia de esa dirigencia que pretende desplazarlo. Justamente, Perkins, pero si el gobierno de Maduro controla todas las instituciones del Estado, ¿existe en realidad la posibilidad o la esperanza de unas elecciones transparentes en Venezuela? Fíjese, estamos aprovechando estas especies de, popularmente dicho, estos chinchorros, estos declives que se abren cuando un régimen como el de Maduro
está siendo observado por todo el mundo, entre otros por la Corte Penal Internacional. Corte Penal que se encuentra en La Haya y que juzga directamente a aquellos personeros del régimen que se presumen han incurrido en delitos o crímenes de lesa humanidad. En este momento se abre una especie de distensión por parte del régimen que se sabe perseguido, que se sabe escrutado. Entonces, en esa abertura, la sociedad civil la posibilidad de escoger en un procedimiento de primarias una nueva dirección política que se le presente al régimen cuando hayan las condiciones, y en este sentido Venezuela y el mundo trabajará para que hayan unas elecciones limpias, pero empezando por la escogencia. Ese líder Exacto. va a luchar porque cambien las estructuras leoninas y absolutamente fraudulentas que electoralmente hoy rigen al país. Justamente, María Corina Machado pues no se quedó callada y dijo más o menos lo que usted nos explicaba, le contestó a Maduro sobre tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar, dijo María Corina, y derrotar en las elecciones del 2024. Ese candidato lo va a elegir el pueblo en las elecciones primarias, ¿no? Y esta preocupación también la reflejó la OEA al respecto, ¿no? ¿Cómo funcionan los procesos de democracia interna en Venezuela? En Venezuela no hay democracia en este momento. En Venezuela hay salidas ciudadanas al margen del oficialismo, en donde tratamos nosotros de organizarnos políticamente para tener, nunca hemos tenido, una dirigencia coherente con el reclamo popular y general del país de salida del régimen socialista que tenemos. Hasta ahora, en estos 23 años del régimen chavista, que ahora ocupa a su cabeza el hijo predilecto de Chávez, Nicolás Maduro, lo que hemos tenido hasta ahora son instituciones acólitas del régimen en las cuales se ceden ciertos espacios para que la sociedad opositora participe y se sienta universalmente de que hay un juego democrático. Y nosotros hemos venido consistentemente denunciando que eso no es así. Entonces, no hay democracia en Venezuela. Eso es importante que usted lo tenga en pendiente. Pero entonces, según lo que veo, Maduro, o la reacción del gobierno venezolano en este momento, evidencia que Maduro ve en Machado la oportunidad del fin de su gobierno. Porque si no, no lo haría. Maduro está sintiendo lo que los venezolanos estamos observando en la calle, que hay un liderazgo por primera vez, hay un juego político planteado por la sociedad opositora al margen del oficialismo, sin sus árbitros. Hemos llamado a la sociedad civil a participar en un proceso de primarias mediante mecanismos legales y mecanismos constituyentes para consolidar una nueva dirigencia. Hemos creado un tribunal arbitral a imagen y semejanza del CNE que aspiramos algún día haya en democracia. Hemos escogido lo mejor de lo que queda aún de las instituciones civiles, profesores universitarios, personas dedicadas al estudio del hecho electoral para elegirlos como árbitros. Y en ese juego hemos participado y, por supuesto, el régimen siente ahí un temor porque hay una emoción que se está recuperando en las calles después de fracasos consecutivos. Pero, Perkins, no solo es esa emoción del pueblo ecuatoriano, del pueblo venezolano, porque en los últimos años hemos visto claramente a una oposición que ha intentado hacerle frente a un gobierno autoritario, como lo acabas de mencionar, pero que no lo ha logrado. ¿Cómo está, después de estos años que han pasado, la oposición en este momento? ¿Está fortalecida realmente? Estamos recuperando la emoción, amiga. Estamos recuperando la confianza y la esperanza. Como bien usted dice y como bien usted señala, hemos pasado por momentos de clímax y hemos caído nuevamente. Y seguimos, hemos hecho de todo, hemos hecho marchas, hemos reconstituido un régimen interino o un gobierno interino al margen del gobierno, nombramos a un presidente interino, lo reconocieron 60 países de la comunidad internacional, fracasó esa ejecutoria por distintos motivos. Una ejecutoria que nació
al cabo de una interpretación constitucional auténtica. No reconocimos las elecciones que el 10 de enero, que en diciembre del 2017 emergía Nicolás Maduro fraudulentamente como presidente. No lo reconocimos internamente y no lo reconocieron 60 países, principalmente del continente americano. Eso, sin embargo, significó el inicio de un gobierno interino que lamentablemente fracasó, pero esas circunstancias jurídicas que apuntaban a que estábamos frente a un vacío de poder y a un presidente fraudulento en cabeza de Nicolás Maduro persisten. Ahora, después de una frustración, la sociedad civil encuentra que en los liderazgos, principalmente el de María Corina Machado, hay una consistencia, una coherencia, diciendo, este señor es fraudulento. En consecuencia, organicémonos para presionar nacionalmente para lograr condiciones de expresión donde podamos medirnos todos, hasta los fraudulentos, con árbitros neutrales y poder tener una decisión limpia. Perkins, quisiera que nos acompañes a escuchar el audio de María Corina Machado, justamente para que nuestra audiencia ecuatoriana también pueda entender un poco el panorama. Escuchemos. Quiero por último enviar un mensaje al régimen, un mensaje a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales del 2024. Ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias. Y a la comunidad internacional queremos decirles que se preparen para la derrota de Nicolás Maduro y el inicio de una transición ordenada en el país. Estamos preparados para ellos. Tenemos las propuestas, los planes, los equipos para que esta transición sea estable, ordenada y permita que Venezuela se convierta en un foco de libertad, democracia y prosperidad para todos. Ahora, Perkins, después de escuchar este audio de María Corina Machado, en Ecuador, tratando de comparar un poco, también tenemos unas figuras que han sido pues sancionadas con la inhabilitación política por casos de corrupción. María Corina Machado también está en esa situación ahora por un supuesto caso de corrupción. Esto se ha podido comprobar en nuestro país, por ejemplo, han habido sentencias ejecutoriadas en esos casos. ¿Aquí qué pasa? En Venezuela también, amiga, en Venezuela también. En Venezuela, el Leopoldo López fue también inhabilitado en su oportunidad y la Corte Interamericana sentenció a favor de Leopoldo López y el régimen chavista se burla de las decisiones del sistema interamericano. Quien les habla, mi persona, junto a 2 magistrados adicionalmente, que formamos parte de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, órgano judicial, que controla al régimen, que controla al gobierno, fuimos indebidamente expulsados y votados indignamente del Poder Judicial por decisiones en contra, y hubo una sentencia muy importante en la Corte Interamericana en el 2008 que nos protegió y le ordenó al régimen de Chávez estaba vivo en esa época, que nos reincorporara en nuestros cargos. Venezuela tomó la decisión política de denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y de salir del sistema interamericano. Recientemente hubo, hace un año aproximadamente, una visita del señor Gustavo Petro a Venezuela, donde le pedía a Nicolás Maduro que volviera al sistema interamericano, que eso era provechoso. ¿Qué cosas, no? Porque el señor Gustavo Petro casualmente es presidente de la República gracias a una sentencia de la Corte Interamericana que le restituyó sus derechos políticos cuando indebidamente fue inhabilitado por una Contraloría de Bogotá por un problema de basura, que entiendo yo cuando él fue alcalde. Él disfrutó de ese beneficio político y gracias a eso pudo reencontrarse con su lucha política civil. Por supuesto, le dice a Nicolás Maduro, vuelva al sistema interamericano. Evidentemente no lo van a hacer. Ellos se burlan del sistema interamericano, pero la comunidad internacional debe saberlo. Y ojo,
no solamente está la Corte Interamericana, también está pendiente de lo que pueda ocurrir la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad que ha incurrido el régimen de Nicolás Maduro. En pocas palabras, esta perseverante, y lo cual lo llamo para que continúen, esta perseverante actitud de la comunidad internacional de denunciar que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno fraudulento no debe abandonarse, porque es nuestra protección aquí en Venezuela. Es lo que nos permite ciertos espacios de juego político casi que democráticos en la medida en que no participa el organismo oficial. Y en eso estamos, insurgiendo civilmente y legítimamente en un claro manifiesto de desobediencia legítima, reconocido constitucionalmente por nuestro texto magno, llamando al ciudadano a que escoja como primer peldaño en esta lucha civil la nueva dirigencia política que lo debe acompañar. Perkins, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos muy atentos de lo que suceda justamente en nuestra hermana Venezuela y ojalá puedan volver a un régimen democrático. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No nos abandonen. Es importante que sigan con su sensibilidad continental. Muchas gracias. Claro que sí. Aquí siempre tendrán una ventana a Venezuela para hablar con libertad, sobre todo. Muchísimas gracias, Perkins. Notimundo a la carta. Información